Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de NFL Safety. Sí, ya sé que tiene un buen que no hago el programa. Ya sé que había prometido semanal y cosas así, pero ustedes tienen la culpa un poco. O sea, se escuchó 2 veces el último episodio. Sé que estamos en épocas decembrinas, sé que todo el mundo tiene cosas que hacer, pero se pasaron también. Entonces no olviden suscribirse, no olviden recomendar. Y bueno, vamos a hacer un recap de las semanas que no se hizo programa, porque fueron varias, hay muchas cosas que revisar. También cabe mencionar que pasó Navidad, pasó Año Nuevo. Hubo juegos en Navidad en donde pues bueno, se hicieron el 25, hubo 3 juegos, ya hubo semana 17, semana 18, semana 16. Y lo interesante de todo esto es que estamos por empezar los playoffs. Ya están los brackets, ya está qué es lo que va a pasar esta semana. Y está bien interesante, ¿eh? Entonces, vamos a empezar con varias cosas desde antes, con lo que está pasando, y voy a empezar con los Bills, claro que sí. Y voy a empezar con los resultados de la semana 17. Concretamente, no voy a decir todos porque sería mucho tiempo, pero voy a hablar justamente de Philly contra Buffalo. Ganaron las Águilas de Filadelfia, ganaron 13-12. ¿Y por qué quiero hablar de ello? Porque se perdió por un punto en la última jugada del partido. Los Bills anotaron, iban 13-12 y había la opción de hacer un gol de campo y ¿cómo se llama? Ese de tiempo extra. Que, por cierto, Filadelfia no había anotado en la última mitad los últimos 2 cuartos. No había hecho nada y la defensa estaba parando. Pero bueno, había esa opción, gol de campo, tiempo extra. Y Sean McDermott decidió ir por 2 puntos. Y ahí cabe recalcar que creo que el que estuvo mal fue Josh Allen. Estaba presionado, no tanto, tenía a Khalil Shakir y lanzó un mal pase. Esa es la verdad. Entonces, al final se pierde por un punto. ¿Y por qué dolió un poco? Porque eso hizo directamente que se volvieran campeones divisionales los Patriotas de Nueva Inglaterra. Ya, no importa, pasó, está bien, pero lo tomo o lo toco porque ¿qué tanto McDermott está haciendo que los Bills no sean campeones? Y entramos a semanas difíciles, semanas de decisiones, semanas de una sola decisión puede llevar a quedar en playoffs o salirte y regresarte a tu casa. Y no sé qué vaya a pasar en estos playoffs, están cerrados y ya platicaremos de ello, ¿no? Pero justamente quería hablar de eso porque ya hablé de aquí del partido contra Tejanos, que también se perdió en mi opinión, por decisiones de coach. Y el de Filadelfia, que también se perdió por decisiones de coach, ¿no? Y bueno, nada más, vamos a hablar un poquito acerca de la semana 17, en donde partidos como importantes, los Vikingos le ganaron a los Leones de Detroit 23-10, los Broncos de Denver le ganaron a los Jefes de Kansas City 20-13. Y en este partido, semana 17, se lesionó, no me acuerdo si en este o en el anterior, se lesionó Patrick Mahomes, creo que ya lo habíamos hablado. ACL, se le rompió, ya está fuera de esta temporada. Y los Jefes están fuera de postemporada. Tenía muchos años que no pasaba esto. Y bueno, así quedó, ¿no? Otras cosas importantes. En un Green Bay que no está tan consolidado, no sé bien qué le pasa, pero perdió 24-41 contra los Cuervos de Baltimore. Los Seahawks quedan 27-10 contra Carolina, en donde los Seahawks quedaron como sembrado número 1. La verdad es que creo que está balanceado su equipo y veamos qué pasa.
Otros resultados importantes, o a lo mejor no tan importantes, pero creo que vale la pena mencionar. Perdieron los Carneros de Los Ángeles contra unos Falcons que le llegaron a pegar a la quiniela. Y yo lo vi y la verdad es que fue al final que sacaron el partido. Creo que estuvo muy bueno. Y los Falcons no pasaron. Y al final también sí pasaron los Carneros, pero quedaron como en un... Pero perdieron el sembrado número 1. Y en los resultados de la semana 18, ahí van un poco... Muchas cosas se jugaron y estuvo interesante. Por ejemplo, ganó los Bucaneros 16-14 a Carolina, en donde ahí se estaba viendo quién pasaba de esos dos a postemporada como número 1 de su división, porque la división está medio chafita. Y dependían mucho del resultado, bueno, no dependían mucho, dependían totalmente del resultado divisional de los Santos contra los Halcones de Atlanta. Y ganaron los Halcones de Atlanta, lo que calificó a las Panteras de Carolina. Los Seahawks quedaron 13-3 contra San Francisco, en donde hay una defensa muy importante en los Seahawks. También perdieron 16-3 los Vikingos contra Green Bay. Los Bills quedaron 35-8 contra los Jets, donde jugó todo el partido Mitch Trubisky y la verdad se vieron bien, pero son los Jets. Los Osos perdieron contra los Leones de Detroit, que ya los Leones ya no habían pasado. ¿Y qué más? Y bueno, en cosas importantes, o bueno, no importantes, sino el partido más interesante fue el domingo pasado, el domingo que acaba de pasar, en donde se disputó el pase por el primer lugar divisional de la AFC Norte entre los Cuervos de Baltimore y los Acereros de Pittsburgh, en donde estuvo buenísimo. No sé si lo vieron, pero si no, vean los highlights. Al final del día se resumió en los últimos 2 minutos. Aaron Rodgers recibió el balón con 2.40 y algo. Iban abajo, me parece que 4 puntos. Anotan y se van arriba. Anotan y bueno, quedan 26-24. Y Boswell, el pateador de los Acereros de Pittsburgh, falla el gol de campo. Y quedan 24-26, teniendo el balón los Cuervos con 1 minuto más o menos, 55 segundos, 3 tiempos fuera. Y hacen un buen regreso de patada. Para no hacer el cuento largo, quedan en la yarda 20 más o menos. Fue un gol de campo como de 30 y algo. Para que los Cuervos anoten el gol de campo, queden 27-26, ganen el primer lugar de su división y clasifiquen a postemporada. Y así como Boswell falló el gol de campo, también lo falla el pateador novato de los Ravens. Falla un gol de campo de, pongámosle, 40 yardas y pierden la división. Fue como un poco justicia divina. Los dos pateadores fallaron su gol de campo, pero los dos pateadores hubieran podido dar como esa certeza, en donde ya no pasaron y clasificó como número 1 de la división los Acereros de Pittsburgh, ¿no? Entonces esos son los resultados importantes. Y de ahí se han venido dando muchos movimientos, y ahorita vamos a hablar de algo importante, pero los Vaqueros dejaron ir a Trevon Diggs, que era es un corner muy bueno, en donde no sé por qué lo dejaron ir. La verdad no le he dado seguimiento como a su carrera, el hermano de Stephon Diggs, pero inmediatamente los empacadores lo tomaron y ahorita ya es parte de la defensiva de los Packers. También Jordan Love estuvo fuera para la semana 17 por un problema en el hombro y un protocolo de conmoción, en donde ya se espera que juegue en la postemporada. Los J.J. McCarthy, ya, bueno, es que eso ya tiene más tiempo, pero ya no jugó. Se perdió el partido de Navidad contra los Leones de Detroit. Y algo importante que vale la pena mencionar es que J.J. McCarthy creo que ha estado sano como 10 partidos en 2 temporadas.
Es bueno, pero creo que no ha estado dando tanto resultado. Recordemos que han dejado de ir, por ejemplo, ellos dejaron ir a Sam Darnold. Me parece que dejaron ir también a otro quarterback, no sé si es Kirk Cousins, creo que sí, pero lo dejaron ir por J.J. McCarthy. Ya ha estado lesionado y no les fue tan bien y no les ha ido tan bien. Entre otras noticias, también Miami en la semana 16, me parece, o 17, sentaron a Tua. Y tal cual la respuesta que dio McDaniels fue porque no estaba teniendo rendimiento físico. Yo creo que era como la última carta que quería sacar McDaniels. Recordemos que Tua no ha estado jugando nada bien, da muchas intercepciones. Y al final empezó a hablar del equipo, de la dirección y demás. Y bueno, ahorita jugaron semana 18 y semana 17 con Quinn Ewers, el quarterback de Miami. Ese es el titular, que era el respaldo o el backup de Miami, y no lo hizo tan mal. Semana 17 le ganaron a los Bucaneros de Tampa 20-17. Y semana 18, que ya no se tenía mucho que perder, perdieron contra los Patriotas 38-10. Ahí veamos qué va a pasar con McDaniels y qué va a pasar con los Delfines, ¿no? Porque hay algo que se llama el lunes negro. ¿Y por qué le llaman el lunes negro? Porque una vez que termina la semana 18, ya están todos los equipos consolidados, ya están los brackets de playoffs, ya se sabe quién va a pasar y quién no va a pasar. Y aunque hay muchos coaches o jugadores o coordinadores que los dejan ir a media temporada o se vuelven interinos y demás, como es el caso de varios equipos, aquí ya como que se termina el tiempo de cada uno de los entrenadores y hacen cortes desde general managers, coaches, coordinadores y demás. Entonces, estoy grabando esto el martes, entonces quiero decir que el lunes fue el lunes negro, ayer fue el lunes negro y se dejó de ir con todo. ¿Y por qué lo digo con todo? Porque ahí les van quienes perdieron su trabajo. Kevin Stefanski, el head coach de los Cafés, le dieron las gracias. En donde he estado leyendo mucho, creo que tienen razón. Bueno, no leyendo y viendo y demás, pero Kevin Stefanski fue 2 veces el entrenador del año. Llevó a los Browns a playoffs después de creo que 17 años. No sé si fue parte de su culpa, pero lidió con Deshaun Watson. Esta temporada abrió con Joe Flacco, después se fue con Dylan Gabriel y al final estaba jugando Shedeur Sanders. 3 quarterbacks en una misma temporada. Creo que fue un poco injusto porque había hecho las cosas bien y creo que más bien se tenía que hablar con él. Ahí lo que veía en Good Morning Football y en varios programas es que seguramente va a haber muchos equipos que lo van a querer como su head coach por lo que hizo con los Browns, porque creo que hizo un buen trabajo. Pero bueno, al día de hoy le dieron las gracias, lo cortaron de los Browns. Siguiente, y ese yo creo que sí tiene como razón de ser. Los Titans cortan a Brian Callahan, su head coach. Los Titans creo que me parece que tienen el segundo, el tercer pick de draft, que quiere decir que estuvieron muy mal. No sé cuánto tiempo lleve, no sé si está bien, pero también le dieron las gracias. Esto ya se sabía, pero digo, como para hacerlo un poco oficial, los Gigantes ya le dieron las gracias a Brian Daboll. Iba a decir que es injusto, pero creo que no. Le dieron como 3 o 4 temporadas y creo que no cuajó nunca. O sea, se fue Barkley, hizo varias cosas con los quarterbacks. Él era el coordinador ofensivo de los Bills y lo hacía bien en su momento. No sé qué vaya a pasar con él. No creo que se quede sin trabajo. Está el ejemplo del head coach de los Jets que dieron de baja con Aaron Rodgers, ¿no? Ahorita se me olvidó su nombre. Pero está el coordinador defensivo de los 49 de nuevo, regresó. Y ahí lo único que creo que... O sea, lo corrieron por los resultados que tenían, que
les daban la vuelta a casi todos los partidos por muchos puntos y cosas así. Pero recordemos que está Scotty Boo, está Jackson Dart, está Singletary, que no es malo, tampoco ya está un poco grande, pero a mí se me hace un buen running back. Está Malik Neighbors. ¿Tienen con qué? Tienen con qué para reestructurarse. Si llega un buen head coach, que tienen tiempo, tienen un buen pick en el draft, porque quedaron me parece que segundo, y el primero creo que son los Raiders. Entonces tienen con qué hacer las cosas. Ya hay gente consolidada y creo que lo pueden hacer bien. Va a depender cómo queda. Y también le dieron las gracias, y no he terminado, o sea, todavía faltan, a Raheem Morris, el head coach de los Halcones de Atlanta, en donde lo hizo mal. Le apostó, yo creo que su error fue meter a Kirk Cousins con ese contrato y contratar a Michael Penix y no tener como ese control de qué es lo que se está haciendo. Y ahora veremos qué es lo que está pasando o qué es lo que va a pasar con el equipo. Yo no sé, yo creo que a Kirk Cousins ya le van a dar las gracias. Michael Penix yo creo que se va a quedar. Y también creo que tiene que ver mucho con el equipo. Tienen un equipazo. O sea, está Bijan Robinson, está Michael Pitt, está Michael Penix, que fue como primera ronda. Tienen como un muy buen equipo y no han podido hacer nada en mucho tiempo. Creo que si llega alguien igual, puede ser como una buena opción. Y también se escabecharon a Pete Carroll, el coach de los Raiders. A mí fue una temporada horrible. No sé si recuerdan, pero a inicio de temporada yo dije que Pete Carroll se trajo a su quarterback, es buen coach, tenía tiempo, ya conocía a Gene Smith, etcétera, etcétera, y le fue horrible. Pero nada más le dieron un año. No sé bien qué piensan los Raiders. Un equipo de NFL creo que no se hace en un año. Creo que a lo mejor debían de como estructurar o ver qué es lo que planeaba hacer o ver qué es lo que podía hacer. Pero al final no lo hicieron y ya le dieron las gracias. ¿A quién más? Jonathan Gannon corrieron a los Cardenales lo corrieron de los Cardenales de Arizona, en donde también Cardenales no lleva un año, ya lleva varios años mal. Recordemos que tienen a Baby Yoda y tampoco lo han estado haciendo muy bien. Yo que recuerdo que tengo en mente en este momento, no tienen no tienen como un quarterback bueno. Estuvieron con Bridgewater, me parece, Teddy Bridgewater, y creo que lo hizo más o menos bien, porque Baby Yoda ha estado lesionado, pero al final pues creo que no se veía ni por dónde y le dieron las gracias. Ahí no tengo tanta información y tanta perspectiva como para poder decir si estuvo bien o estuvo mal, pero ya lo cortaron. Y en noticia de último momento, en noticia que salió hoy, los Cuervos dice que llegaron a un acuerdo mutuo, pero le dieron las gracias a John Harbaugh. John Harbaugh ya no va a estar en los Cuervos, un coach que ya llevaba muchísimo tiempo dentro de los Cuervos, que creo que hizo un buen equipo y creo que pues también le dieron las gracias porque nunca consolidó. Sí llegaba a playoffs, sí se veía contundente, pero hasta ahí. Y también tenía un equipazo, o sea, Lamar Jackson creo que es muy bueno, fue 2 veces MVP. Obviamente a Derek Henry, a King Henry. También tenían a Zay Flowers, también llegaron a tener a DeAndre Hopkins, que medio grande, pero era muy confiable. Tenían a Andrews a la cerrada, a Lively. O sea, tenían un muy buen equipo. La defensa es muy sólida y no la armaron. Yo creo que más bien o se desesperó John Harbaugh y se cansó, o la institución se cansó y le dieron las gracias. Este es otro de los coaches que yo creo que no va a tardar mucho en conseguir empleo.
ya nos dimos cuenta que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 equipos adicionales, en donde estos son los que se han mencionado a 2 días de que terminó la temporada. Entonces puede ser que salgan muchos más y veamos qué es lo que pasa con estos movimientos. Creo que son interesantes, son importantes. Veamos qué es lo que está pasando y cómo se va a desempeñar. Y también les quería hablar, quiero dejar los brackets de los playoffs para que hablemos al final. Pero también les quería hablar de los brackets del college football, en donde vi, creo que todos las semifinales, no, los cuartos de final, porque fueron el primero, creo, o el 31 del primero. Pero ahí les va cómo quedó. Oregon, Texas Tech, ganó Oregon, en donde se esperaba algo cerrado y fue bastante sencillo. Indiana, que tiene al trofeo Heisman Fernando Mendoza, eso está padre. En su speech de recepción de Heisman habló en español, reconoció a su familia o a su descendencia latina, súper bien, pasó por encima de Alabama estúpidamente. Sorpresas, que creo que fue el único partido como muy cerrado y bueno. Ole Miss le ganó a Georgia, le ganó al final y creo que le ganó bien. Creo que Georgia pudo haber manejado mejor el partido porque todo el tiempo estuvo arriba y en los últimos 2 cuartos le dieron la vuelta. Pero bueno, así es el fútbol americano. Y en otra sorpresa, Ohio State perdió contra la Universidad de Miami. Entonces los brackets de la semifinal, que se van a jugar 8 y 9 de enero, no se los pierdan. Puede ser que no estén tan buenos, pero normalmente son partidazos. Queda Oregon contra Indiana y Ole Miss contra Miami. De ahí va a salir la final. Va a salir quiénes son los que van a jugar el campeonato nacional de el colegial, en donde les recomiendo mucho que lo vean. Les repito, 8 y 9 de enero. Pasa normalmente por la noche, 7 y algo más o menos. Y me parece que la final es el 19 de enero. Y ahora sí, vámonos de lleno con los brackets de la NFL de los playoffs, en donde, ¿cómo quedaron? Recordemos, y aquí va un brevario muy rápido para los que no me han escuchado, los que no saben. Los primeros sembrados de ambas conferencias, de la americana y la nacional, descansan la primera semana y son locales hasta que queden fuera, o el Super Bowl, ¿no? En este caso, por eso es muy importante quedar sembrado número 1, por eso todo el mundo busca descansar la primera semana. ¿Quiénes son los número 1? De la americana son los Broncos de Denver, y de la nacional son los Seahawks de Seattle. Ellos van a descansar esta semana y los juegos van a ser sábado, domingo y lunes. ¿Y cómo van a quedar los brackets de la conferencia americana? Juegan conforme van quedando el 2 con el 7, el 3 con el 6 y el 4 con el 5, en donde el número 1 ya dijimos que es el que mejor récord tiene o el mejor posicionado, y después quedan los otros 3, son los líderes de división, los campeones de división. No importa el récord, por ejemplo, Pittsburgh pasó como líder de división o como campeón de división, y no importa que haya quedado peor que a lo mejor el que le sigue, pero él quedó como líder de división y él que está del local y pasa directo. Entonces, habiendo dicho eso, quedan o juegan los Tejanos de Houston contra los Acereros de Pittsburgh, en donde honestamente no veo que los Tejanos tengan tan buena ofensa, pero su defensa está brutal. De verdad es brutal su defensa y no creo que le dé. Aaron Rodgers tiene mucha experiencia en playoffs, creo que tiene mucho temple, sabe hacer las cosas. DK Metcalf tuvo una penalización de 2 partidos porque casi se pelea con un aficionado y demás. Creo que todavía no juega este partido, no jugó el anterior contra los Cuervos. Veamos si aparece, pero yo creo que por la defensa se la va a llevar los Tejanos.
El siguiente partido son los Bills contra Jacksonville. Me da miedo. Sí veo como que los Bills pueden sacar el partido. Sí lo veo. Josh Allen modo Superman y haciendo las cosas bien. Creo que puede hacer un gran partido. Tienen al corredor número 1 de la liga. Ya lo he mencionado muchas veces. Le hacen falta receptores. Pero el equipo en general viene sano. Creo que nada más falta el pateador, Prater está malo. Y eso va a ser como difícil porque en playoffs cuentan mucho las patadas. Jacksonville, ¿se acuerdan que les había dicho que venía fuerte? Entonces me preocupa un poco eso. Pero creo que sí tienen con qué sacarlo. Yo voy Buffalo. Obviamente porque es mi equipo. Pero también creo que sí lo puede sacar. Y en el último juego de la americana juegan los Patriotas, reciben a San Diego. San Diego, yo lo veo muy inconsistente. Y la verdad es que los Patriotas están jugando muy bien. ¿Qué es lo que ha estado mencionando mucho en programas? Han estado mencionando en muchos lados. Y tienen razón. ¿A quién le han ganado los Patriotas? Fuera de los Bills, que sí le ganaron al inicio de la temporada. Le han ganado 2 veces a Miami, 2 veces a Jets, que le ha ganado todo el mundo. Le han ganado a los Halcones de Atlanta. Le han ganado ¿a qué otro le ganaron? A los Browns. Le ganaron, me parece que a los Titanes. Le ganaron a Carolina. Puro equipo que no se ve contendiente o que no se ve fuerte. Han ganado contra ellos. Y dicen que es como medio cortina de humo que sea ese récord, ¿no? Pero al final está ahí. Y la verdad es que están jugando bien. Pero yo creo que se lo lleva San Diego. Va a estar difícil, va a estar cerrado, pero creo que se lo lleva San Diego. Entonces va a depender, y aquí en el juego divisional, que sería dentro de 8 días, y ya hablaremos de cómo quedaron, va a depender quiénes ganen. Por ejemplo, si gana San Diego, yo sigo diciendo San Diego, los Cargadores de Los Ángeles. Si quedan los Cargadores de Los Ángeles, como son el último sembrado, van a visitar al que quede como mejor colocado. Entonces en este caso, si ganaran los Cargadores, van contra los Broncos a su casa. Y así sucesivamente. Broncos va contra el que peor calificó. Y así sucesivamente. Y del lado de la nacional, los Seahawks quedan esperando al último, al peor calificado de la conferencia nacional. Y juegan los Rams contra Carolina, en donde ahí no le veo ni cómo Carolina le pueda sacar el partido a los Rams. Los Rams estuvieron peleando ahí contra los Seahawks por el primer lugar de la conferencia. Y en realidad perdieron por 1 punto y en un partido muy cerrado. Pero no veo cómo Carolina le pueda sacar ese partido. En un tiro que va a estar bueno, San Francisco contra Filadelfia, en donde Filadelfia es el campeón. Sabemos que traen un equipazo. Pero también sabemos que no han jugado bien. No han jugado a lo que normalmente juegan. Y si se recuperan, creo que sí le pueden sacar el partido a los Niners. Pero los Niners han estado muy consistentes. Creo que han hecho muy bien las cosas. Y yo va a estar cerrado, pero voy Niners. Y en el último partido, los Osos contra Green Bay. Tiro divisional, súper peleado. Esta sería la tercera vez que juegan en la temporada. Se odian absurdamente. Va a ser un super partido. Yo creo que por la irregularidad que ha tenido Green Bay, el último partido lo ganaron los Osos. Y el anterior lo perdieron los Osos. Fue por un error al final de Caleb Williams. Pero sí creo que le da para ganarle a los empacadores. Entonces ahí pasa exactamente lo mismo. Depende de quién clasifique. Va a estar jugando tanto Broncos como Seahawks. Esperamos si se dan cuenta, todos los partidos, y platicaba con varias personas, todos los partidos, estoy dando mis picks, pero de verdad todos están súper cerrados. O sea, Aaron Rodgers tiene para la experiencia para sacarle el partido a unos Tejanos. Jacksonville ha estado jugando de una forma muy consistente para ganarle a los Bills. Y los Patriotas también. Y del otro lado, el único partido que veo como malito es el de Carolina, en donde no creo que haya forma de que le saque el partido a los Rams.
pero San Francisco, Filadelfia, Osos, Green Bay, todos pintan para hacer partidazos. Recuerden, se juega sábado. Se juega el sábado partidos de NFL, y domingo y lunes. ¿Cómo quedan y cómo queda el bracket? El sábado juegan, y ahorita les digo, no sé por qué no lo tenía aquí apuntado, pero el sábado juegan, aquí lo tengo. El sábado juegan a las 3:30 los Rams contra las Panteras de Carolina, y a las 7 de la noche, es horario México, juegan los Osos de Chicago contra Green Bay. Y el domingo 11 de enero a mediodía juega Buffalo contra Jacksonville. A las 3:30 juega San Francisco contra Filadelfia, y a las 7 juegan los Patriotas contra los Cargadores. Y el lunes normalmente se hacían sábado y domingo nada más. No sé por qué lo hicieron, pero la verdad es que yo lo disfruto y creo que está muy bien. El lunes 12 de enero juegan Tejanos contra los Acereros de Pittsburgh. No se pierdan estos partidos, van a estar muy buenos. Nos vemos la próxima semana para hablar de los partidos divisionales. Hasta la próxima.